Bueno, presidente, estimados colegas, ministros y ministras, colombianos y colombianas, vamos a hacer una presentación tanto de la estructura de la ley pensional, arrancando con el estado actual del sistema pensional colombiano, y luego el presidente de Colpensiones, Jaime Duzán, hará una presentación en detalle de cómo se ha venido preparando y adecuando Colpensiones para encarar la nueva ley, la 2381, que es la ley que establece un nuevo régimen pensional en Colombia, y luego Carolina Hoyos, directora encargada del Departamento para la Prosperidad Social, hará también una presentación detallada del pilar solidario, que es quizás la apuesta social más importante, una de las más importantes del gobierno del cambio, presidente, y la más importante de este nuevo régimen pensional. Veamos entonces. Aquí lo que se trata es de garantizar el derecho a la pensión. La pensión es un derecho de todo y toda colombiana, no es un negocio. Siendo un derecho se aplica lo que hablamos antes, lo debe garantizar el Estado, no un particular. Y al garantizarlo el Estado, el mejor mecanismo que se puede tener es el de reparto simple con pilares. La nueva ley pensional que crea el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez o muerte fue construida a mano por diversos sectores sociales y económicos, debatida y aprobada en el Congreso de la República en junio del 2024 y sancionada por el presidente en julio del mismo año. Esta ley siguió las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, acoge la Constitución Nacional y por primera vez en la historia, una ley cuenta con un enfoque de género y diferencial. En el primer año, la ley pasará del 24 al 53.7% de cobertura y para el 2052 la cobertura será del 87%, con más de 13.700.000 personas mayores protegidas. Su sistema de pilares representa una garantía de derechos donde todos y todas ponemos y asimismo nos beneficiamos sin perder nuestros derechos adquiridos. Con el pilar solidario busca sacar de la pobreza extrema a cerca de 2.6 millones de adultos mayores. Con la nueva ley pensional, el gobierno del cambio le ha cumplido al país. Pensionarse, una realidad. Bueno, como podemos ver, hay una perfecta sincronía, una coherencia entre lo planteado por el entonces candidato presidencial Gustavo Petro, el programa de gobierno que votaron los colombianos y colombianas en el 2022, y luego la manera como ese programa de gobierno se incorpora en el plan de desarrollo y se convierte luego en esta ley que inaugura un nuevo sistema pensional en Colombia en una perspectiva de garantizar el derecho a una vejez digna para todos los colombianos y colombianas. Hoy tenemos un sistema general de pensiones con estas características. Afiliados al régimen de prima media, es un sistema fundamentado o soportado sobre los fondos privados con ahorro voluntario. Tenemos afiliados al régimen de prima media 6.969.051 y tenemos pensionados ahí, ministro, en régimen de prima media. Como la prensa no le enseña al pueblo estas cosas, entonces hay que explicarle cada concepto, qué es prima media, qué es fondo privado, etcétera, para poder entender el conjunto del problema. Explicarlo sencillamente, ministro. Sí. Entonces, es el sistema de prima media es el que se deriva del ahorro individual de los afiliados a los fondos de pensiones. Y vean ustedes, colombianos y colombianas, estimados colegas, que bajo ese régimen que se deriva del ahorro, de lo que ahorra la persona en su vida laboral, tenemos pensionados en la actualidad 2.174.154 personas, y el ahorro individual con solidaridad tenemos afiliados 19.228.044, pero solo tenemos pensionados 366.000
en régimen de ahorro individual con solidaridad y con excepcionalidades 476.500 personas. Quiere decir esto, es lo que estaba explicándose en el video con el que arranca la presentación, que la cobertura de nuestro sistema de pensión es una cobertura que no llega al 25% de la población, que está sobre el 24%, lo que quiere decir que la pensión en Colombia se ha convertido relativamente en un privilegio de los que han podido ahorrar en su vida laboral y que ese ahorro le determina el volumen de pensión que recibe más generosamente si lo hace en el fondo público, que en este caso es Colpensiones, y mucho más limitadamente si lo hace en un fondo privado, en el sistema de ahorro individual, que como ya sabemos también, la reinversión que hace el fondo privado o los fondos privados de los ahorros de los colombianos que están en el sistema de ahorro individual, esa reinversión que la ley había ordenado que se reinvirtiera en actividades productivas en Colombia, solo alcanzan más o menos a un nivel de un 6 o 7%. El resto de los recursos de los ahorros de los colombianos en el sistema pensional se convierten en lo que se denominan capitales golondrinas que deambulan por el mundo en inversiones que no se revierten en el aumento de la productividad en el caso, digamos, en el caso de la economía colombiana. Y como compensación en el enfoque neoliberal que orientan a estos sistemas de pensiones en Colombia y en el mundo, pues tenemos un programa que se llama el Programa de Colombia Mayor, que es un programa que hasta el momento cubre de manera limitada y de manera marginal, hay que decirlo, a 1.743.000 personas con un bono, digamos, o con un bono o un aporte en dinero que detallará más adelante la directora encargada del Departamento para la Prosperidad Social. Eso se cambia con el nuevo sistema que trae la ley, la nueva ley de pensiones del Gobierno del Cambio, que fue aprobada por el Congreso de la República. Y es un sistema de pilares, como lo anunciaba el presidente en el video que estábamos presentando. Es un sistema que tiene primero un pilar solidario que le otorga un bono pensional solidario de 225.000 pesos, por lo menos a 2.600.000 personas, llegarán más o menos a 3 millones de personas con la población, el remanente de lo que hoy es Colombia Mayor, que ingresaría progresivamente al pilar solidario. 225.000 pesos porque esa es la línea de pobreza, ese es el ingreso mínimo que permite determinar si una persona está en pobreza extrema o si una persona sale de la pobreza extrema. Con lo cual, la aplicación de este pilar solidario de entrada garantiza sacar de la pobreza a ese volumen de adultos mayores que tienen como características que son adultos mayores que no cotizaron en ningún sistema de pensión durante su vida laboral, con lo que significa que esa persona, al no haber cotizado en un sistema de ahorro individual o en ningún sistema de pensiones, pues está expuesto a una vejez en condiciones de indignidad, en el mejor de los casos, a un bono de 80.000 pesos mensuales, que es lo que recibe con el programa Colombia Mayor. Así que el salto cualitativo y desde el punto de vista del concepto de solidaridad es absolutamente evidente y es absolutamente demostrable. Un bono solidario, un pilar solidario que garantiza esta cobertura a esta población con estas características que hoy carecen de la posibilidad de acceder al derecho a una pensión en condiciones de dignidad. Luego está un pilar semicontributivo, que es el de las personas que cotizaron
entre 300 semanas y 999, lo que quiere decir que esa cotización no le alcanza para acceder a una pensión en condiciones de dignidad. Y esta ley, la nueva ley de pensiones, le garantiza a esa población de ese pilar semicontributivo una renta vitalicia en condiciones de dignidad que complementa al pilar solidario, que es el que, repito, atiende a aquellos que no cotizaron ni una sola semana durante su vida laboral. Luego está el pilar contributivo, que tiene dos modalidades: la de pensión anticipada de un salario mínimo mensual legal vigente, el 20% para las personas que cotizaron entre 1.000 y 1.299 semanas, y la pensión de componente de prima media, que es las personas que cotizaron 1.300 semanas y que han devengado entre 1 y 2.3 salarios mínimos legales vigentes. Y luego existe los que tienen una cotización desde 2.3 salarios mínimos legales vigentes, como el tercer componente del pilar contributivo. Y finalmente está el pilar más alto, que es el pilar de ahorro voluntario complementario, que es para aquellos que hacen ahorros adicionales, ahorros voluntarios por encima de este rango de ingresos que están previstos en estos pilares, en estos 4 pilares del nuevo sistema pensional colombiano. Aquí está lo que va a ocurrir con la ley 2381 entre el 2024, que fue el momento en el que se aprobó la ley, hasta el año 2052, que es, digamos, el horizonte temporal en el que se espera un crecimiento exponencial de la cobertura del sistema pensional. En diciembre del 2024, como ya se ha dicho, los pensionados en Colombia son 2.982.091, una cobertura del 24%. Es decir, relativamente un privilegio gozar de una pensión en la sociedad colombiana actual. Con la nueva ley, si la Corte Constitucional valida, como lo ha pedido la Organización Internacional del Trabajo y como lo ha pedido el gobierno, esta ley que está siendo examinada en la Corte, pasaremos hasta el año 2025, en el primer año de ejecución de esta ley, a una cobertura del 63.7%. ¿No? Esto quiere decir que casi que duplicamos o pasamos por encima del doble de la cobertura actual del sistema de pensiones en el primer año de ejecución del sistema pensional. Y para el año 2052 tenemos previsto o se prevé que la cobertura llegará al 87% de las personas en edad de pensión, lo que quiere decir que tendríamos 13.787.526 personas con la cobertura de acuerdo al sistema de proyecciones poblacionales del DANE. Yo llevo 45 años embelleciendo calzado. Cuando una lustrada valía 5 centavos, pues yo no aproveché la juventud y no llegué a tomar una pensión. Y hoy en día pues me hace falta porque mi trabajito se me ha complicado mucho. No se pueden mover, no pueden trabajar, los hijos los abandonan. Don Marco Antonio, a sus 70 años, no merece trabajar en la calle en condiciones precarias. La nueva ley pensional es equitativa y le devuelve la dignidad. La nueva ley pensional es un acto de justicia social. Pensionarse, una realidad. Bueno, un video que ilustra con rostros de carne y hueso, con gente de carne y hueso, lo que significa este salto en materia de política social y este legado de política social del gobierno del cambio, porque como todos sabemos, la ley pensional, junto con la ley o con la reforma a la salud, junto con la reforma laboral, constituyen
los tres grandes legados en materia de reformas sociales de este gobierno del cambio. Este es un cuadro que explica muy bien o que precisa la proyección de beneficiarios hacia el 2025 del nuevo modelo de protección para la vejez. En el pilar solidario, para el 2025 esperamos un total de 2.686.460 personas beneficiarias, que son pobres, extremadamente pobres y vulnerables, con una renta básica solidaria que les permita superar el umbral de pobreza. Repito, esta cifra puede llegar hasta 3 millones con la mutación progresiva de la población remanente del programa de adulto mayor, el programa Colombia Mayor, que hoy está a cargo del Departamento para la Prosperidad Social. Carolina lo explicará en detalle en su momento. El pilar semicontributivo esperamos para el 2025 contar con un total de 130.983 personas beneficiarias de este pilar. El beneficio para estas personas será de una renta vitalicia, porque como decíamos, las personas de este pilar son aquellas que cotizaron, pero que su cotización no les alcanza para acceder a una pensión en las condiciones que hoy establece la ley. Luego está la prestación anticipada. Con esta medida esperamos hasta el 2036 beneficiar a 62.820 personas que contarán con una prestación e irán completando al mismo tiempo las semanas faltantes de lo que han recibido. Y el pilar contributivo, con esta esperamos en el 2025 91.323 nuevas personas beneficiarias que gracias al umbral propuesto accederán a una pensión. Ahora bien, nosotros hemos venido en un ejercicio, señor presidente, de preparación y de reglamentación que, como lo ordena la ley, del nuevo sistema de pilares o del nuevo régimen pensional, de tal suerte que tengamos todas las disposiciones legales y todos los dispositivos institucionales para que a partir del próximo 1 de julio del año 2025, fecha histórica, si así nos los permite la Corte, arrancará este nuevo régimen pensional reconocido internacionalmente como un régimen pensional democrático, de avanzada y solidario. ¿Qué hemos hecho? Hemos creado un comité de transición operativa que está previsto en el artículo 90 de la ley 2381. Allí, en ese comité de transición operativa, en donde estamos sentados todos los actores, los hasta hoy fondos privados, Colpensiones, la Superintendencia Financiera, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Salud, el Departamento para la Prosperidad Social, todos los actores. En ese comité de transición operativa realizamos un seguimiento permanente a la puesta en marcha del nuevo sistema de protección a la vejez, principalmente en su componente tecnológico. Y al mismo tiempo hay un comité de reglamentación en donde se expiden o se asegura mejor la expedición de normas que regulan el nuevo sistema de protección a la vejez. Es decir, preparación técnica y acondicionamiento jurídico de las normas que se requieren para el funcionamiento del nuevo sistema pensional. Hemos hecho 21 mesas de trabajo, es decir, 21 sesiones de ese comité de transición operativa. Allí han participado las carteras de trabajo, de Hacienda, de Salud, como lo decía, Colpensiones, las administradoras del componente complementario de ahorro individual, la SACAI, que es la nueva denominación de los fondos privados, y la Superintendencia Financiera. En este comité, bueno, hemos fijado la metodología, la hoja de ruta, la adecuación tecnológica y operativa, de tal suerte que el 1 de julio estemos listos para que arranque el nuevo sistema pensional, y estamos absolutamente seguros que así va a ocurrir, que no van a haber contratiempos, por lo menos en lo que se deriva
de las decisiones que hemos adoptado en este Comité de Transición Operativa. Y bueno, hemos conformado a su interior algunas subcomisiones de comunicaciones, de educación financiera, etcétera, etcétera, de tal suerte que vayamos produciendo los documentos y los marcos técnicos y demás para la operación del sistema. El Comité de Reglamentación también, hemos hecho 39 mesas de trabajo a la fecha con estos participantes, las carteras de trabajo, Hacienda, Salud, Colpensiones, la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera, la URF, la Superintendencia Financiera, el Departamento para la Prosperidad Social, Asofondos y los antiguos fondos privados, ahora denominados administradoras del componente complementario de ahorro individual. Hay una cosa que me parece importante, un hecho que me parece destacable, y es que este nuevo sistema pensional supera la competencia entre fondo privado, fondo público y fondos privados y establece un marco de articulación funcional y complementario entre el papel de las ACAIS o los anteriores fondos privados y el fondo público, con unas reglas de juego absolutamente distintas y colocadas en función del interés público de garantizar el derecho a una pensión para todas y todos los colombianos sin ningún tipo de discriminación. Yo trabajé como 10 años en el azúcar, y nos descontaban la plata y nunca la pagaron. Pero nunca me pensiono. Entonces volví aquí de nuevo donde empecé. Pero pues, aquí no hay esperanza de nada, hermano. Sí estoy de acuerdo que se aprobara la reforma pensional. Estoy de acuerdo. Toda la vida estoy de acuerdo en eso. Porque piensa en la vejez de Colombia, que nunca se ha dado eso. Nunca se ha dado. Porque más los gobiernos beneficia a muchos trabajadores portuarios que nunca hemos tenido nada. Pensionarse, una realidad. Bueno, testimonios de lo que significa para la gente, para el colombiano común y corriente, para el colombiano más humilde, para el que ha trabajado toda la vida, de lo que significa, repito, este nuevo régimen y este nuevo sistema pensional, esta reforma pensional. Hemos expedido normativas, por ejemplo, la circular 062 del 2024 en el Ministerio del Trabajo, que establece el tratamiento tributario relacionado con el no gravamen de las pensiones, ratificando el criterio vigente sobre el particular que está contenido en el artículo 135 de la Ley 100 del 93. Cuando dicen que es que este nuevo régimen va a gravar las pensiones, carreta. Lo que hace la nueva ley y este circular es reiterar que las pensiones en Colombia no serán gravadas tal como hasta ahora ha venido ocurriendo. Otras normas que se han expedido, el decreto 1225 del 2024, también por el Ministerio del Trabajo, por medio del cual se reglamentó el régimen de transición, la oportunidad del traslado, quiere decir las personas que se pueden trasladar de los fondos privados a Colpensiones o viceversa, y la selección de las ACAI, lo que eran antes los fondos privados, que tuvieron que cumplir una serie de requisitos para poder ingresar al sistema de pensiones en su calidad o en su condición de ACAIs. La cifra de afiliación de las ACAIs son 212.428 personas, 212.428 personas. En fin, la cifra mecanismo fueron 571.649 personas que fueron asignadas por un mecanismo aleatorio ejecutado por la Unidad de Gestión Pensional. Y bueno, esta cifra final es muy importante. Se estableció mediante estas normas lo que se conoce como doble asesoría. Eso quiere decir que las personas que están en Colpensiones o que están en un fondo privado pueden solicitar la doble asesoría con ambas modalidades para decidir finalmente el traslado del fondo privado al fondo
público o viceversa, detalle que nos entregará ahora más adelante Jaime Duzán, presidente de Colpensiones, que demostrará además el impacto que está teniendo la implementación de la reforma pensional en términos del fortalecimiento de lo público y del fondo público en el marco de la implementación de la nueva ley pensional. También el Ministerio de Hacienda expidió el decreto 1558 del 2024, que establece normas aplicables a las administradoras del componente complementario, a las ACAIS. Fue un decreto expedido el 24 de diciembre del 2024 y allí se establecieron también en esa fecha las entidades que terminaron autorizadas por la Superfinanciera para mejorar la actividad del componente complementario del ahorro individual. Se expidió por parte del Ministerio de Salud la resolución 467 del 2025, que establece reglas para el recaudo de aportes al sistema de seguridad social integral y para fiscales y ajusta la planilla integrada de liquidación de aportes, conocido como el PILA. Fue expedida el 25 de marzo de este año del 2025. Se expidió también por el Ministerio de Salud la resolución 862 del 2025, por el cual se modifica el registro único de afiliados en lo relacionado a los fondos de pensiones y al subsistema de seguridad social de pensiones. Fue una resolución expedida recientemente, el 8 de mayo del 2025. Se expidió por parte del Ministerio del Trabajo el decreto 0514 del 2025, el pasado 9 de mayo del 2025, es quizás el decreto más robusto del sistema de pensiones. Se conoce como el Decreto Único Reglamentario, el DUR, que establece las reglas de afiliación, de recaudo, de reconocimiento de prestaciones, de comisiones de las entidades que componen el sistema, de los seguros previsionales, entre otros. Es decir, es el decreto que de manera mucho más completa ofrece el escenario de regulación del funcionamiento del nuevo sistema de pensiones y más recientemente, el pasado 28 de mayo, el Ministerio de Hacienda expidió el decreto 0554, que es el que establece las normas para la administración del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, que es el fondo que será administrado por el Banco de la República, tal como lo establece la ley, la nueva ley de pensiones. Luego de este decreto vendrá la celebración de un contrato entre el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República para el manejo y la administración de los recursos de ahorro de los colombianos que hacen parte del pilar contributivo de la nueva ley de pensiones. Y estamos en trámite de unas normas adicionales que tienen que ver, por ejemplo, con la administración de los recursos del componente complementario del pilar contributivo del sistema, y estamos con el Ministerio de Hacienda, se está avanzando en un esquema de desacumulación del componente complementario del ahorro individual del sistema, que tiene que ver fundamentalmente con el uso que deben tener los recursos que provienen del ahorro pensional de los colombianos y colombianas. Porque, como ya hemos visto, lo que ha ocurrido hasta ahora es que los recursos de los ahorros pensionales de los colombianos han sido utilizados en actividades rentistas o en actividades que no se han reflejado en un fortalecimiento del aparato productivo o en inversión productiva, digamos, en el aparato productivo de los colombianos y colombianas. Hola, te explico qué es y por qué importa el nuevo Decreto Único Reglamentario de la nueva Ley del Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte. Este decreto básicamente le explica y le define al país cómo se aplica la ley para su total funcionamiento. Aquí les cuento los detalles. Renta básica solidaria del Pilar Solidario a cargo del DPS. Renta vitalicia del Pilar Semicontributivo a cargo de Colpensiones.
Reglas del pilar contributivo, afiliación, cotización y administración de ahorros. Condiciones de los bonos pensionales y el fondo de ahorro. Consolidación de tu historia laboral y cómo se calculan las semanas. Pensión de vejez anticipada, invalidez y sobrevivientes, requisitos y liquidación. Reducción progresiva de semanas para mujeres. Mecanismos de cobertura ante invalidez y muerte. Administración y comisiones del componente de ahorro individual ACAI y el rol del Fondo de Solidaridad Pensional. Sí, es mucha información, pero este decreto es clave porque le da forma y operatividad a toda la reforma. Si quieres conocer todos los detalles, entra ya a la página del Ministerio del Trabajo. Pensionarse, una realidad. Bueno, y estos son ya elementos de lo que ha ocurrido luego de la expedición del decreto único reglamentario, del que se está complementando información a través del video que acabamos de ver, ¿no? El Ministerio del Trabajo y el Departamento para la Prosperidad Social han venido articulando las acciones y estableciendo, digamos, la manera como debe operar la ejecución del pilar solidario. El Ministerio del Trabajo con el Ministerio del Interior, el Ministerio de Agricultura y el DANE, estamos trabajando en la articulación para la operación del registro administrativo del campesinado en el marco del pilar solidario, que es una población muy importante que incluso está incorporada en una de las preguntas de nuestra consulta popular. El Ministerio del Trabajo y el DANE venimos avanzando en la reglamentación del artículo 93, que tiene que ver, este es un asunto muy importante, con el trato diferencial a pueblos indígenas, a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y al campesinado en el marco de la nueva ley pensional, porque se requiere, digamos, un esfuerzo de compilación de información y de precisión estadística por parte del DANE en relación con estas poblaciones que requieren un tratamiento diferencial, y el Ministerio del Trabajo, junto con el Fondo de Solidaridad Pensional, ha avanzado en la reglamentación del programa de subsidio al aporte en pensión, de acuerdo también con lo que está dispuesto en la Ley 2381 del 2024. Y finalmente, señor presidente, como usted lo mencionó, lo acaba de mencionar en la locución, lo hemos hecho público a través de las redes sociales y los medios de comunicación, algunos han registrado esta importante noticia, que es un mensaje también que debe ser escuchado por la Corte Constitucional en el trámite de las más de 60 demandas que hoy cursan contra esta ley, una vez fue aprobada en el Congreso de la República. Porque el bloqueo institucional a veces no solo ocurre en el Congreso de la República, también se presenta como una estrategia hacia las Cortes, y particularmente esta reforma pensional también ha tenido que soportar este intento y esta pretensión de bloqueo institucional. Pero la OIT, la Organización Internacional para el Trabajo, ha expedido una nota técnica de apenas hace pocas semanas, de abril del 2025, en donde expresó en esa nota técnica la OIT la conformidad con la norma mínima sobre seguridad social, que es un convenio internacional firmado por Colombia, que es un compromiso internacional de Colombia, que es el convenio 102 en materia de pensiones, con la reforma pensional en Colombia aprobada mediante la ley 2381 del 2024. Dice la OIT que las reformas introducidas por la ley 2381 del 2024 aportan, óigase bien, importantes avances al Sistema Nacional de Protección Social, principalmente al articular los dos componentes del nuevo pilar contributivo, que dejarían de ser regímenes paralelos y en competencia para funcionar de manera articulada y coherente, garantizando una mayor seguridad de ingresos a las personas protegidas en caso de vejez, invalidez y muerte. Dice la OIT que esta reforma, nuestra reforma, corrige limitaciones relativas al nivel de las prestaciones de vejez proporcionadas bajo el actual régimen de ahorro individual con solidaridad, más conocido como RAIS.
También dice la OIT que la nueva configuración del pilar contributivo reduce los sesgos de género que existen hasta ahora, introduce un mecanismo normativo de créditos de cuidado que en reconocimiento del trabajo no remunerado a menudo realizan las mujeres, permite incrementar la cobertura efectiva de los beneficiarios del pilar contributivo a través de la denominada prestación anticipada de vejez y reforma de manera integral, integra la prestación no contributiva de vejez bajo el pilar solidario, que es la renta básica solidaria a cargo del Departamento para la Prosperidad Social, e incrementa el nivel de la prestación otorgada por el programa, por el conocido hasta ahora programa Colombia Mayor. Eso es lo que significa este nuevo régimen, esta gran reforma en materia pensional, este cambio que garantiza el derecho a la pensión digna para todos los colombianos y colombianas, y lo que hemos venido avanzando para su reglamentación y para su puesta en operación, cuyo punto de arranque será el próximo 1 de julio del 2025, una fecha que quedará grabada para la historia de los colombianos y colombianas. Le cedo entonces la palabra y el micrófono a Jaime Duzán. Sí, pero ahí me gustaría meter la cucharada. Digamos, durante todo el siglo XX y todo lo que va al siglo XXI, no hubo una cobertura pensional sino del 20%. El 80% de viejos, ¿cuántos que siendo jóvenes en el siglo XX se volvieron viejos? Y en el siglo XXI, pues el 80% nunca tuvieron derecho a la pensión. ¿A qué se debe eso? A que durante todo el siglo XX solo se dejó en un capitalismo raquítico que empresarios y trabajadores de empresas cotizaran en lo que se llamaba LIS, Instituto de Seguros Sociales, pero el gobierno, en lugar de cotizar también, que era la tercera pata según el modelo de Bismarck del que se calcó el Instituto de Seguros Sociales, Bismarck era un conservador militar alemán. Esto no es socialismo, esto es godo, ¿cierto? Porque los godos de Colombia no saben qué hicieron los godos del mundo. Y Bismarck organizó el sistema pensional y creó el sistema en el mundo, pero se necesitaba que hubiera capitalismo total para que todos los trabajadores fueran asalariados y los empresarios tuvieran de sus utilidades con qué pagar la seguridad social, y el Estado ponía la tercera parte. En Colombia el Estado no puso la tercera parte, incluso se llevó la plata que había en el IS para hacer otro tipo de obras. Pastrana hizo eso, nunca puso la plata, la tercera parte, y nunca hubo capitalismo real en Colombia, solo un pedacito. Y entonces la mayoría de los trabajadores no son asalariados, son por cuenta propia, desde el siglo XX completamente. Y los empresarios no tienen muchas utilidades porque el 80% de los empresarios son microempresarios. No tienen la fuerza económica para hacer eso. Ni siquiera los microempresarios pueden pensionarse. Y por eso solo el 20% de los colombianos durante el siglo XX tuvieron un derecho a la pensión. El modelo se cambió en 1993 con la Ley 100, la misma de las EPS, y se privatizó. Solo que se dejaron los dos juntos, compitiendo entre sí. Creían los neoliberales que los fondos privados iban a chuparse todos los afiliados de Colpensiones, y resultó que fue lo contrario durante todo este siglo. Entonces, ¿cómo funciona el sistema de la Ley 100 que existe hoy? ¿Y por qué no cubre, como ordena la Constitución, el 100% de la población colombiana? Sigue siendo el 20%, es decir, la Ley 100 no mejoró nada lo que había en el siglo XX. Porque el negocio funciona así: el presupuesto nacional, ahora sí, como no lo hizo en el siglo XX, subsidia
la mayor parte de las pensiones y de los pensionados que hay en Colpensiones, que es ese 20% del siglo XX que pasó a ser pensionados en Colombia, siguen siéndolo. La propaganda neofascista empezó a decirles a través de los medios de comunicación que nosotros les íbamos a quitar la pensión y sacaron las primeras marchas con los viejitos y las viejitas peleando contra nosotros por nada, porque nosotros nunca dijimos que le íbamos a quitar la pensión. Eso es un derecho inalienable, irreducible. Lo que dijimos era que había que coger el dinero que subsidia a esos pensionados desde el presupuesto nacional y que llega a ser, era de 12 billones el año que yo entré aquí, pero creo que ya van en 20, no sé cuál sea el dato que hay hoy. Es una de las grandes partidas de gasto público. Más grande es la deuda externa, más grande es lo que acaba de obligarnos a hacer Duque, en contra de mi voluntad, todos los ministros de Hacienda de este gobierno, pero el primero fue Juan Manuel Restrepo, del gobierno Duque, que se creó el déficit de la gasolina. Es decir, hizo a Ecopetrol comprar la gasolina y diésel a precio internacional, que estaba carísimo por la guerra de Ucrania. Se cayó el peso, ¿no? Nos lo puso en casi, iba llegando a 5.000. Luego toda esa deuda se disparó. ¿Nos echan la culpa a nosotros? No, fue Duque. Y Duque no pagó, sino en el último año el señor Juan Manuel Restrepo, con la inteligentísima idea de hacerlo con el presupuesto nacional. Es decir, creó el subsidio, no solo generó el déficit, que llegó a ser de 70 billones de pesos. Aquí estamos hablando de 20 billones. Y lo empezó a pagar con el presupuesto, es decir, con el dinero que debería ir al gasto en los pobres. Yo he descubierto que el presupuesto real, que no lo aprueba el Congreso, que se lo hacen los tecnócratas del Ministerio de Hacienda y Planación Nacional a el presidente todos los años, y que lo hacen firmar un mamotreto así, que se llama liquidación del presupuesto, es el presupuesto real. Y el presupuesto real es una serie de transferencias de dinero público a los sectores más ricos de Colombia. Por eso no hay Estado social de derecho en Colombia. Por eso cada vez hay más desigualdad. Porque el dinero público, en vez de construir igualdad como ordenó la Constitución, crea desigualdad. Una de esas transferencias es a los pensionados. Porque parte de los pensionados actuales son la gente más rica de Colombia. Son magistrados, son congresistas, son ministros, son presidentes. Se paga con dinero público. Y más, porque entonces hay unas figuras que dicen se pagará igual que se paga a los magistrados. Y se van colinchando y se vuelven miles. Y se chupan buena parte del dinero público en pensiones de alta gama. Eso se ha morigerado un poco, nosotros lo acabamos de morigerar en la ley. Puede ser un motivo porque como el magistrado recibe una alta pensión, a veces hunden los proyectos de pensiones porque le va mal a él. Aquí no sé qué tan mal les vaya, no creo. Pero, entonces, ese subsidio por 20 billones, no terminé de hablar de los 70. Los 70, todos los ministerios de Hacienda, empezando por el último de Uribe y todos los míos, excepto el actual, los han girado el presupuesto nacional. Una traición al gobierno, hecha por José Antonio Campo, por Bonilla y por Guevara, que acabó de girar 7 billones en diésel de deuda pública, o sea, subsidio. Y los camioneros grandes ya nos van a hacer huelga, los 7 billones les sirve de nada, cuando de ahí hubiera podido salir muchísima seguridad para todos los camioneros. Los camioneros pequeños no se benefician del subsidio que está girando el gobierno nacional a los grandes transportadores de tractomulas de Colombia.
algunos oscuros empresarios, como lo vimos en el pasado paro, y poner a los pequeños camioneros a tapar las carreteras cuando ellos se están quedando con 7 billones de pesos del presupuesto en subsidio al diésel. Les abaratamos el diésel muchísimo y ellos lo vuelven ganancias. Y los malos somos nosotros. Son 70 billones en total que se giraron. Hay un déficit de 30 y pico billones. El FMI no hace las cuentas bien. O más bien, el que hizo la trampa fue Juan Manuel Restrepo. Porque la deuda con Ecopetrol, que es deuda pública de la nación, del gobierno, porque los hizo comprar la gasolina caro y la vendieron barato, y el déficit vale hoy 70 billones de pesos, debió pagarse por los usuarios de la gasolina y del diésel. Eran los beneficiarios, no son los más pobres de Colombia. Admito que el diésel pueda tener subsidio porque ahí se transporta la comida de los colombianos y fue una de nuestras primeras medidas que logró bajar el precio de los alimentos cuando estaban creciendo al 23% anual en el gobierno Duque. Ahí controlamos la inflación. Ahora crecen al 1, al 2%. Pero el diésel sigue siendo subsidiado. Y entonces, ¿qué hubiera pasado si en vez de subsidiar, como hicieron mis ministros, sin consultarme, ahí la traición, se hubiera pagado de los mismos usuarios? Pues que no tendríamos el déficit fiscal. Y 30 y pico billones de pesos se hubieran destinado a programas de reforma agraria, programas de cuidar los niños y las niñas de Colombia, a programas de asociar los microempresarios y darles crédito asociativo. O sea, tendríamos un país todavía en crecimiento muy grande. Y estos ministros hicieron esto a escondidas porque estaban presionados por una cosa que llama el Comité de Marco Fiscal del Ministerio de Hacienda que creó el Duque por ley, que no es vinculante sino consultivo, pero todos los economistas le tienen miedo porque los economistas no saben qué puesto van a tener después de que sean ministros de Hacienda. Ya vemos que a Bonilla le decretaron cargos y Bonilla es inocente. Es una enorme injusticia de la Fiscalía. Y yo defiendo a la fiscal, la puse en mi terna. Me cuesta la vida casi porque por poner una terna independiente de fiscales y no los que Barbosa decía que siguiera Marcela, ¿cómo se llama? Mancera. Y hermanos, todas las investigaciones dicen que ellos son los dueños de los fiscales que exportan cocaína a Europa, a Estados Unidos, desde Puerto de Buenaventura y controlan el Puerto de Buenaventura. O si no, ¿quién es Pacho Malo? Que lo juzgan por contrabando para evitar ser juzgado por el verdadero crimen que produjo, que es exportar miles de toneladas de cocaína por el Puerto de Buenaventura. Son miembros de la Junta del Narcotráfico. Y los fiscales ligados a esa banda son la fuente de una candidata presidencial que se cree periodista. Y por eso sacrificaron a mi hijo, porque llegaron a tal grado de impudicia que pensaban que podían romper mi familia y poner a mi hijo en contra y tumbar al presidente. A tal punto llegaron. Y la actriz de eso es la candidata. Pero este tema entonces está ligado, lo quito porque ya me he pronunciado al respecto, está ligado entonces a que pagamos 70 billones estúpidamente. Es más de lo que se gasta Colombia cada año en subsidiar los pensionados de Colpensiones, más. Obviamente Ecopetrol no está mal con todo este dinero, que paga su deuda, sí, cierto, pero que tiene manejo de liquidez total. El presidente de Ecopetrol se les volvió su enemigo, no digo que sea pera en dulce, porque va contra mí en varias políticas de energías limpias, que se demora el ministro de Minas en que se ejecute.
Pero haber gastado 70 billones del presupuesto nacional es un pecado enorme. Sin embargo, a pesar de que es un pecado de Bonilla también, Bonilla no es culpable de lo que se le acusa porque nunca se crearon cupos indicativos parlamentarios en la ONG-RD. La ONG-RD la manejó un grupo de bandidos y yo soy culpable porque puso uno de ellos a manejar, que querían financiarse para ser senadores, lindos ellos, y financiar una disputa interna del Partido Verde. Pero ahí no hubo cupos parlamentarios. Bonilla no hizo más que lo que hicieron todos los ministros de Hacienda, siempre. Y tramitar proyectos por parte de los congresistas no es delito, es una gran discusión porque la Constitución establece ese derecho. Y para que se vuelvan cupos indicativos, que yo lo denuncié, en uno de mis debates en el Senado puse todos los nombres con códigos secretos, los agenció Juan Manuel Santos en el gobierno de Pastrana, y así pasaban las leyes. El barril de los puercos le llaman en Estados Unidos a eso. Yo mismo los denuncié y los descubrí. El mayor era el papá del Ablel actual, que hoy nos critica, el mayor dueño de cupos indicativos parlamentarios. Y el segundo era el quesero de Sagún, que yo lo conozco, Bula, pero él era el suplente del primo de Uribe, Miguel Uribe. Mario Uribe, que era el segundo. No sé si usted, Augusto, tiene todos esos datos y los deberíamos publicar de nuevo los códigos, porque yo mismo supe cómo era el mecanismo, los denuncié. Nunca hubo investigación penal porque el fiscal era Luis Camilo Osorio, y el fiscal Luis Camilo Osorio estaba metido en el paramilitarismo de Colombia, y toda la cúpula de la fiscalía de ese entonces pasaban los sospechosos de ser guerrilleros de los procesos de la fiscalía al señor Noguera en el DAS, y después aparecían muertos. Así mataron a Andrés, el profesor de Barranquilla, y otros muchos. ¿Cómo es lo que llaman? Correa Andrés. Nunca fue juzgado el fiscal Luis Camilo Osorio, nunca, jamás. Nunca se ha investigado la infiltración criminal dentro de la policía. Dentro de la policía sí, dentro de la fiscalía. El DAS sí, pero la fiscalía no. Jamás se ha investigado la fiscalía, ni siquiera esto que denunciamos. La Corte Suprema condenó a un muchacho que fue el primero en pasarme la información cuando cruzó por software las cuentas de los empleados, las cuentas de celular de los empleados de la Fiscalía con las cuentas de los paramilitares presos o asesinados, y dio 142 funcionarios hablando entre Fiscalía y paramilitares. 142 que nunca fueron investigados. Bueno, este tema es para mostrar la magnitud de lo que es un subsidio creado y no criticado nunca por la prensa, con la crítica que hay hoy sobre 20 billones alrededor de la reforma pensional. El subsidio fue a parar a los que usan gasolina, no son los pobres los que usan la gasolina, los moteros usan poquita gasolina. Son los dueños de las cuatro puertas, los mismos congresistas, los mismos ricos de Colombia que andan en cuatro puertas, se les volvió marca de estilo. En Europa no se usan las cuatro puertas. Y un subsidio a los ricos con el dinero de los pobres, por 70 billones de pesos. ¿Cómo va a crecer el índice Gini en Colombia así? Y así como se giran estos dineros a ricos, se giran en las concesiones viales. Hay 8 billones de pesos colombianos guardados en las fiducias del Grupo Aval y el GEA, sin usarse en obras. Y yo digo que hay que decretar, Germán. Pues eso no puede ser. Claro, lo han metido hasta por ley, para asegurar la plata. Entonces los funcionarios de DNP y de Ministerio de Hacienda, uribistas, que aún no hay entre el 1 de diciembre y el 5 de diciembre, primero han metido todo eso en el decreto de liquidación del presupuesto, los presidentes lo han firmado, ahí ponen cada carretera, chun, 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 con tanta plata. No están las carreteras de las regiones de La Paz, no están las carreteras olvidadas, no están las carreteras excluidas, esas están en Invías y son la cola.
lo que está en la prioridad es lo de la ANI, donde salió Odebrecht, y están en las rutas 4G y 5G, que valen por kilómetro hasta billones. El túnel del Toyo cuesta 100 y pico, no sé cuánto se han gastado todo el tiempo. 10 años llevan construyendo. Y no hay una carretera decente al Aro, donde hicieron la masacre, ordenada por la justicia, y no hacen ni 1 kilómetro de pavimento. Acabo de ver otra que dijeron que estaba pavimentada y está en puro receo. Ahora te muestro, yo la grabé por ahí. Y entonces todo se gira a los ricos, porque ¿quiénes son los dueños de las concesionarias de 4G y 5G? Pues el Grupo Aval, el GEA Antioqueño y otros. Los carteles de la contratación nacional. Subsidio para los ricos. Y si uno coge Serpilo Paga, es subsidio para los ricos, porque cogen unos muchachos que sí son muy inteligentes, una minoría, le pagan la universidad privada de lujo, bueno para ellos, pero la educación no puede ser meritocrática, es un derecho universal, dice la Constitución. Y entonces la plata pública no puede irse para unos pocos, y menos para los dueños de las universidades privadas de alta calidad, que ¿quiénes son? La élite colombiana pagándole la educación a los hijos para que se perpetúen como élite. Saben lo que hacen, pero el dinero público no debería ser para eso. Y de ahí estamos aumentando la cobertura con el ministro de Educación. ¿Dónde está el ministro de Educación? Que no habla, pero Songo Sorongo no lo hizo Gaviria. Gaviria hizo lo contrario. Yo cometí la tontería de elegirlo ministro de Educación, pensando que el rector de la Universidad de los Andes iba a ser condescendiente con la universidad pública, y nos metió la plata en inversión para que no quedara en la ley 30, entonces no hubiera permanencia, y entonces ninguna universidad se le midió a aumentar cupos en todo ese periodo, hasta el 2024, porque la otra ministra también hizo lo mismo. Y ahí viene la desazón del SENA. Desde el 2024 todo cambió y ahora metimos en funcionamiento y se cobijan con la ley 30 y cada vez más, y estamos aumentando la cobertura de educación superior como en un cohete. Esas son las vainas chéveres que hay que mostrar, ministro, porque si no se muestra, hace lo que la prensa, la Gaurizati, la Vicky, diciendo 0 colegios hizo el Bogotá Humana. Y era una trampa, porque nosotros no hacíamos colegios, que es una figura jurídica, sino sedes, que es la figura física. Hicimos 45 sedes, Peñalosa entregó la mitad de lo que hicimos nosotros y nunca dijo gracias. Nunca se ha hecho tanto en infraestructura en Bogotá. 3 sedes universitarias. Hoy Galán se entraba y no hace ninguna. Y la única salvación de Bogotá, porque no tiene mar, no tiene río navegable, si no le hacemos el ferrocarril, ministra de Transporte, hasta el Carare y se junta con la troncal a Santa Marta, Bogotá no tendrá capacidad física industrial para exportar. Importa, pero no exporta, importa caro. Y entonces, si no hay conocimiento, pues Bogotá está fuera de lugar. Si no hay movilidad, pues está fuera de lugar. El metro elevado no disminuye los tiempos de viaje en Bogotá. Estamos invirtiendo 7.000 o quizás más millones de dólares sin que disminuya 1 minuto el tiempo de viaje en toda la ciudad. Es un derroche, gracias a nuestro amigo Peñalosa, que como el Transmilenio sigue pasando por debajo, pues y no el subterráneo, que sí quitaba el tiempo de viaje en Bogotá y quitaba las troncales de Transmilenio. Eso los espantó. La oligarquía bogotana no entiende lo que es la modernidad. No hace universidad, no hace movilidad, y ahora acabó con el agua. Porque el que se haya acabado con el racionamiento no significa que aumentaron los niveles del embalse históricamente. El embalse está bajando históricamente, aún en tiempos de lluvia. Y si no hay agua en Bogotá con 9 millones de habitantes, entonces ¿qué va a pasar? Ni conocimiento, ni agua, ni movilidad. Bueno,
Pero es porque entonces los recursos de Bogotá, que son importantes, también van a los más ricos. Cada año 3 billones de pesos a los dueños de los buses de Transmilenio. 3 billones del pueblo. Y no bajan las tarifas. Y como no bajan las tarifas, la gente allá incómoda en los buses se va a comprar moto y carro, y peor la congestión de toda la ciudad. Disminuye, Transmilenio disminuye los tiempos de viaje. Aumenta los tiempos de viaje. Y entonces tenemos unos presupuestos, unos locales poderosos, otro nacional que a través del decreto de liquidación, que yo aprendí a leérmelo todo, las 500 páginas, y ahí vino mi estrellón, porque ya supe lo que hacían, los otros presidentes no sabían. Entonces es una transferencia de dinero público a los más ricos, es decir, va contra la Constitución y el Estado Social de Derecho. Por eso yo quiero, ministro de Hacienda, que usted demande por inconstitucional el presupuesto de Colombia. Porque si somos coherentes con Estado Social de Derecho, y los magistrados tienen que volver a repetir Estado Social de Derecho. ¿Social qué significa? A diferencia de Estado de Derecho, que se busca la igualdad, y el presupuesto entonces no puede crear subsidios a los más ricos, está prohibido por la Constitución. Pero se repite y se repite. En el caso de las pensiones, entonces, lo que hacemos en la ley es coger esos 20 billones, pero entregárselo a los más pobres, que son los que hoy no tienen pensión. El bono pensional más grande y para más gente. Y eso solo se logra si el recurso nacional no va para los pensionados ricos o más ricos, sino para los más pobres. Y entonces, ¿quién paga las pensiones? Pues lo que iba de las cotizaciones de los fondos privados a las cajas de ahorro, que le dicen al cotizante que es de ellos, pero no pueden tocar la plata sino en 30 años. ¿Cierto? ¿Dónde está la plata de los fondos privados de pensiones que ha ahorrado el pueblo trabajador durante todos estos años del siglo XXI? La prensa no lo dice, ¿no? ¿Dónde está la plata? El 50% se lo llevaron de Colombia. Se llevaron el trabajo de Colombia, el ahorro colombiano. Y están negocios de los dueños de los fondos privados fuera del país. Compran bancos y meten el dinero riesgosamente en paraísos fiscales. He pedido al ministro que corrija eso. No puede irse el trabajo de Colombia, lo poco que ahorramos, afuera de las fronteras. ¿Cómo así? Ese decreto lo creó Juan Manuel Santos, ni Uribe lo creó. Fue Juan Manuel Santos que les permitió sacar la plata del país. Pues ¿cómo va a haber ahorro en Colombia e inversión en Colombia si el único ahorro colombiano, que es el del trabajo, lo sacan? Pero no hay periodista ni economista periodista que lo diga. Se les paga por eso. Y se le paga, el cotizante tiene que pagarles. Y entonces está la reforma pensional. Entonces ahora la plata quedará en Colombia, aunque yo quiero que salga el decreto. Quedará en el Banco de la República, creo, o sea, de acuerdo a la ley. Y el subsidio del Estado Nacional irá para el bono pensional de los más pobres. Y serán 3 millones de viejos y de viejas. Y ahí aumenta toda la cobertura pensional, por eso salta del 24 tradicional al 50 y pico. Y el dinero de los cotizantes que se ahorra irá para pagar los actuales pensionados. Igual que el ahorro de los nuevos trabajadores en el futuro irá a los actuales trabajadores pagándoles su pensión. Eso es lo que llama el régimen de reparto que está en la mayor parte del mundo. Como estaba compitiendo con el otro, el público, los fusionamos en pilares, coherentemente no compiten, y todo el dinero se usa para pagar pensión y bono pensional. Y quitamos el déficit del gobierno. Es decir, la partida de transferencia del gobierno se quita, pero se vuelve gasto a los más viejos y viejas de Colombia más pobres. Por eso todo campesino y campesina empezará a tener un derecho al bono pensional.
Toda mujer tendrá, así se quede en la casa trabajando, porque es una trabajadora del hogar, cuidando a los hijos, tendrá derecho al bono pensional. No la abandonarán los hijos ni el marido, porque suele suceder, sino que tendrá con qué vivir y soportar. Esto es lo que pedimos se apruebe en la Corte Constitucional. La plata está, no hay que conseguirla, solo hay que manejarla en forma diferente y dejar de usar el dinero público como subsidio a los ricos. Ahí, ministro, usted tiene de educación, pues unas tareas que cumplir en relación a la educación para quitar el subsidio a ricos y ampliar la cobertura a toda la juventud popular de Colombia, rural y urbana. El ministro de Trabajo tiene eso mismo que hacerlo en pensiones. La ministra de Transporte tiene que garantizarnos que dejemos de subsidiar las concesionarias, que nos devuelvan la plata que no están usando. ¿Qué hace el señor Luis Carlos Sarmiento con 2 billones de pesos de la carretera Mulaló guardados en su banco? Si no está haciendo ni un metro, y no lo va a hacer, porque la obra estuvo mal planeada. Y lo que debemos hacer es el ferrocarril, no la carretera, de Buenaventura a Cali, que no sé por qué suspendieron eso en el Ministerio de Transporte. Teníamos unos enemigos muy grandes en el Ministerio de Transporte. Solo carreteras 4G y solo Transmilenios. Y sabotearon todo lo demás. Y ese no es mi gobierno. Y ese es el tema, ministra canciller. Usted tiene que expedir el acto administrativo que creo que tengo que firmar yo, prohibiendo la entrada de la fiscal de Guatemala a Colombia y sus amigos mafiosos, todos. No entra a Colombia, se prohíbe su entrada por denostar de gente honesta colombiana y por burlarse de la dignidad colombiana. Se le prohíbe la entrada aquí a Colombia y eso lo quiero para mañana, ojalá pasado. Y entonces, bueno, ahí vamos. Entonces siga